Vamos a la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor vamos a continuar con nuestro tema que hemos iniciado ya algunos domingos atrás. Y estamos trabajando el tema de entendiendo la vida cristiana. Y hemos visto la importancia de este tema. Así llevemos un tiempo en la vida cristiana, vale la pena que hagamos esta revisión o esta reafirmación. Dentro de este tema ya vimos el primer tema, que fue la voluntad y el plan eterno de Dios. Y en ese tema lo que se enfatizó por la palabra es que la voluntad y el plan eterno de Dios han sido que Jesucristo sea la cabeza sobre todas las cosas, que Él sea el Señor sobre todas las cosas. El segundo tema que estuvimos viendo fue que la meta de Dios con el ser humano es que nosotros debemos ser como Cristo. Esto ha estado en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo. Lo vimos explicado, así que usted puede ver la enseñanza en YouTube. Ahí está la explicación amplia de lo que es este tema de cómo debemos de ser como Cristo, portando su vida y expresándolo a Él. Siendo portadores de la vida de Cristo y expresándolo a Él. Y hoy vamos a tratar el tema de Cristo debe tener la preeminencia en nuestra vida. Este es el tema de hoy. Cristo debe tener la preeminencia en nuestra vida, y hay dos partes en este tema. La primera es como vida en el creyente, y el segundo tema es en la experiencia de la vida cristiana. Entonces hoy vamos a tratar de que Cristo debe tener la preeminencia en nuestra vida como nuestra vida espiritual, como la vida de Dios en nosotros. Así que vamos a entrar en el tema, vamos a decirle al Espíritu Santo que por favor nos guíe y que esta enseñanza sea reveladora para nuestro corazón. Amén. Amado Rey, te exaltamos y te damos gracias por el cumplimiento de ese plan perfecto que se gestó antes de la fundación del mundo, que ha tenido su desarrollo en estos tiempos, desde el comienzo de la vida humana, y que llegará a su punto culminante con el reinado de Jesucristo sobre la tierra. Pero mientras tanto, mientras que llegan a ese cumplimiento, a esas fechas determinadas en la gloria celestial, nosotros queremos, Señor, crecer en entender, y no solamente en entender, sino en poder vivir la vida que tú diseñaste para nosotros. Que tu diseño sea una realidad en nuestra vida. No queremos andar embolatados, no queremos andar perdidos sin saber qué rumbo tomar, sino que teniendo claridad por tu palabra, sepamos cada día cómo conducirnos, Señor, y que tú seas glorificado en nuestro ser. Dependemos de tu Espíritu Santo para la comprensión de la palabra. Dependemos del Espíritu Santo para la revelación en nuestro entendimiento. Pero también dependemos de tu Espíritu Santo para que tu vida se manifieste en nosotros. Así que estamos a la merced de la obra tuya a través de tu Espíritu en nuestra vida. En tu nombre, amado Rey de Gloria, Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer 3 citas y vamos a leerlas de manera inmediata. La primera cita la encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra del Señor: cuando Cristo, ¿y qué dice después? Subraya ahí ese pedacito. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De este texto vamos a resaltar y a tomar esta frase: Cristo, vuestra vida. ¿Desde cuándo Cristo es nuestra vida?
Nosotros tenemos una vida humana, normal, pero nosotros tenemos también la vida de Cristo. Y cuando habla de Cristo, vuestra vida, está expresando que Él debe tornarse en el centro de nuestro ser, que debe de ser la razón por la cual vivimos, pero debe de ser el que se expresa a través de nosotros. Cristo vuestra vida. Luego vamos a mirar 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14. Uy, esto está pero rapidísimo, bendito Dios. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, es decir, como que nos hace sentir profundamente emocionados, ¿no? Pensando esto, que si uno murió por todos, si Cristo vino a morir por todos, eso fue porque todos murieron, o todos murieron con Él. Versículo 15. Y por todos murió. Y note lo que dice de ahí en adelante. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Por quiénes? Por ellos. Siendo que en Cristo todos hemos muerto, ahora por Él también todos vivimos. Vivimos porque hemos recibido la vida de Cristo. Amén. ¿Cómo así que hemos recibido la vida de Cristo? Ya lo hemos explicado muchas veces. Su espíritu, gracias a la obra de Cristo, Él quitó todo el pecado, liberó nuestro espíritu. Y ahora nuestra comunión con Él es a través del Espíritu Santo. Espíritu humano unido con el Espíritu Santo. Y en esa unión hemos recibido esa nueva vida. Por eso hemos leído ahora, Cristo vuestra vida. Y ahora dice que en Él nosotros resucitamos y hemos resucitado con Él para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió por nosotros. Amén. La palabra está siendo muy explícita en lo que nos está diciendo en esta mañana. Luego vamos a Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Él, ¿quién? Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, es decir, el conjunto. Amén. El conjunto de todos los creyentes. ¿Solo nosotros? No, todos aquellos que han creído en Cristo en cualquier lugar del mundo, que han sido lavados con la sangre del Cordero y que han sido sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios, Él es la cabeza de todo ese conglomerado de personas. Él, que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo ¿qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Y hemos ya preguntado qué es preeminencia. ¿Usted recuerda qué dijimos? ¿Qué es preeminencia? Que Él tenga la preeminencia. ¿Que Él tenga qué? La eminencia primera, preeminencia. La prioridad. La superioridad. El ser primero. Entonces aquí está hablando, y lo que tenemos que entender, que nosotros hemos nacido de nuevo, como explicaba ahora, por la unión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Pero seguimos teniendo una vida humana. Nuestro cuerpo sigue existiendo, por eso estamos aquí. El alma sigue existiendo. Y nuestro espíritu obviamente existe en comunión con el Espíritu Santo. Es decir, tenemos una vida humana todavía, pero a la vez tenemos vida celestial.
A la vez tenemos vida celestial porque la vida de Cristo está en nosotros por el Espíritu Santo. Y lo que nos está diciendo estos pasajes es que en usted y yo que hemos nacido de nuevo, en usted y yo que tenemos el gran privilegio, que aunque parezcamos por fuera tan normales, la verdad es que en el fondo no somos tan normales, porque usted pasó de ser solo creación de Dios a ser un hijo de Dios por participar de la comunión con el Espíritu Santo. Y usted recibió la vida de Cristo, usted tiene vida humana, pero además de eso tiene la vida celestial, tiene la vida de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros para que la vida de Cristo se multiplique en nuestra vida. Mostrábamos en la predicación anterior, creo, o anterior a esta, cómo el Señor llevó a Adán y Eva frente a los 3 árboles. Y mostrábamos que el anhelo de Dios, el deseo del Padre, era que ellos tomaran del árbol de la vida, y el árbol de la vida representa a Dios, y que el fruto del árbol de la vida representa a Cristo. Que el deseo del Padre era desde que creó la vida humana, desde que comenzó a desarrollarse la vida humana, el deseo del Padre era que la vida del Padre en la persona de Cristo entrara en nosotros. Eso no pasó en ese momento, pero por la obra del Señor, por la redención y por el nuevo nacimiento, en cada uno de nosotros se ha cumplido esa voluntad del Señor. ¿La tenemos clara o no la tenemos clara? Entonces tenemos una doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ahora, los textos que hemos leído, todos 3 nos hablan de que la naturaleza divina es la que ahora debe de primar. La naturaleza divina es la que ahora debe de tener la preeminencia. Y esa naturaleza divina es la naturaleza de Cristo con nosotros. Por eso estamos leyendo en este versículo de Colosenses 1:18, que para que en todo tenga Él la preeminencia. Ahora, el texto está hablando de toda la iglesia, de eso lo haremos dentro de 8 días si Dios lo permite, de toda la iglesia. Pero es que para que Cristo tenga la preeminencia, es decir, el primer lugar, la excelencia, la prioridad en la iglesia, esto no va a suceder si no tiene la preeminencia en usted. Si Cristo no tiene la preeminencia en mi vida particular, entonces no va a poder tener la preeminencia en la iglesia en general. Porque la iglesia se compone de cada uno de nosotros. Amén. Se compone de cada uno de nosotros. Y si en nosotros Cristo no está ocupando el primer lugar, si la vida de Cristo no es la que se está expresando, entonces no va a suceder en el general del cuerpo. Porque en sí, la preeminencia de Cristo, podemos decirlo, es la sumatoria de que Él tenga la preeminencia en cada uno de nosotros. Entonces aquí está hablando de la iglesia, pero directamente también nos está hablando a cada uno de manera personal, de manera individual. Es el deseo del Padre que la vida de Cristo se exprese a través de nosotros, que se manifieste en todo nuestro vivir. La vida de Cristo en nosotros no debe de ser reemplazada por nada ni por nadie. ¿Y qué quiere decir con esto? Nosotros, no sé, por naturalidad, ponemos la confianza, por así decirlo, en la oración. Si oro más, voy a ser transformado. Pero vemos que se ora mucho y no siempre se es transformado. Si la oración cambiara por sí sola, los musulmanes serían unas mansas palomas. Oran más que cualquiera de nosotros, se lo apuesto. Y en ello no hay una transformación.
Otros creen, si ayunamos más, entonces vamos a ser distintos, vamos a ser más cristianos, vamos a ser más espirituales. Y aquí también caemos en el error, porque estamos reemplazando a Cristo por la oración, estamos reemplazando a Cristo por el ayuno, estamos reemplazando a Cristo por estar congregados. Congregarse aquí y sentarse ahí a usted no lo cambia. Puede que no se pierda ninguna reunión de la congregación, asiste, mejor dicho, hasta acompaña a Wilson en la mensajería, mejor dicho. Acompaña al tesorero hasta hacer los pagos y todo, de lo metido que está en las cosas de la congregación, y puede que su vida no cambie. De hecho, uno se cansa en este caminar cristiano de ver muchos hermanitos y hermanitas que son a veces, no digo que es de todos, obviamente que no, porque hay algunos que la han entendido y están caminando en la dirección correcta, pero los ve uno que por más que se meten en los ayunos, por más que se meten en las vigilias, por más que se meten en la lectura de la Biblia, que se la leen 3 veces al año, una vez cada 4 meses de pasta a pasta, y la vida no cambia. Porque hemos desenfocado nuestra mirada. Porque la mirada no está en la oración, la mirada no está en el ayuno, la mirada no está en la lectura de la Biblia. ¿Hay que hacerlos? Pero ¿en quién tiene que estar nuestros ojos puestos? Para que Él tenga ¿qué? La preeminencia en mi vida. ¿Me estoy haciendo entender? Este pastor es hereje porque me está diciendo que no ayunen. ¿Estoy diciendo eso? No. Estoy diciendo que todas estas cosas, si nosotros no tenemos los ojos puestos donde hay que tenerlos puestos, pueden pasar los años y los milenios, bueno, los centenios y los milenios, y la vida sigue igual, como que nada ha pasado, porque hemos cambiado nuestro punto de referencia. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser más santos? ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener la victoria entonces? Lo que usted tiene que tener claro, por eso se llama entendiendo la vida cristiana, porque lo que tenemos que tener claro es que la vida de Cristo está en mí, la vida de Cristo está en usted, y lo que se está esperando es que Él tome la delantera. Cristo es la victoria en usted, Cristo es la santidad en usted. La vida victoriosa que Dios nos dio no es una cosa. Dios no te dio santidad, al uno le dio santidad, al otro le dio mucha paciencia, al otro le dio mucho gozo, al otro le dio mucha fe, mucha humildad. No, porque Jesucristo no se parte en pedacitos, sino que a través del Espíritu Santo hay una sola unidad que, como dice el texto, se llama la iglesia. Pero participamos todos del mismo Espíritu. Amén. Y todos podemos participar de la plenitud del Espíritu y podemos participar de la plenitud de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la victoria en mí? Que yo sea más amable. Usted encuentra gente que no es cristiana más amable que usted. Oiga, me asombra como todo el mundo. Guau, no pensé que esto tuviera tanto efecto. Padre Santo, uno encuentra gente más amable, gente más bondadosa. Los bomberos, ¿cuántos se hacen hasta morir, hasta matar o aceptan morir por salvarle la vida a otra persona? ¿Sí o no? ¿Y van a ir al cielo y glorifican a Cristo? Eso se llama, nosotros tenemos que partir las cosas de una manera muy clara. Eso se llama humanismo. El humanismo es desarrollar toda nuestra vida fundamentados en lo que nosotros mismos podemos hacer, en lo que son nuestras capacidades, en lo que son nuestras virtudes. Nacemos con ciertas virtudes,
Sí, claro que sí, porque no hemos perdido del todo esa semejanza con el Señor a pesar de haber caído. Entonces, hay algunos que son, yo conozco gente que es generosa, a mí no se me olvida por la casa, había una señora y me quedo aterrado porque yo le ayudaba a trabajar a mi papá y a veces ya veníamos y arrimábamos a saludar y yo me quedaba aterrado que esa señora mantenía la olla llena de comida todo el tiempo para el que arrimara. Había comida para todo el mundo todo el tiempo. Yo decía, vaya, qué mercado que hacía esta gente. Y como nosotros en la casa pasábamos tanta necesidad, nos pasábamos por ahí por la tarde. Era la jugada de mi papá, ¿no? Pasábamos por ahí por el ladito y aprovechábamos. Pero ahí me dejaba aterrado que siempre, a la hora que fuera el que arrimara, siempre lo atendía con comida. Y no era cristiana. Era una persona generosa. ¿Sí? Era una persona generosa. Entonces, no podemos confundir lo que es, lo que produce, lo que es natural en el ser humano, que así como hay gente que es de amable y de generosa, hay otros que son de faregados, de jodidos y de amarrados, de tacaños, de miserables. ¿Sí o no? Entonces no nos podemos ir allá y tenemos que venirnos al lado de acá, que siendo humanos y teniendo ciertas virtudes, pero también teniendo otros grandes errores, diga así, también así como hicieron ahora, se vieron tan bonitos todos haciendo así. Teniendo tantos faltantes, usted es portador de la vida de Cristo. Y cuando usted es portador de la vida de Cristo, quiere decir que la plenitud de Cristo puede operar en su vida. Y eso se llama cristianismo. Entonces se separa muy claramente el humanismo del cristianismo. Uno puede ir donde el psicólogo a que le dé ciertas orientaciones para ser una persona más paciente. Y se aprende a ser paciente. Pero lo que está trabajando allí es desarrollar una virtud que de pronto no ha tenido con unos mecanismos humanos. Ser cristiano es que no dependo de los mecanismos humanos. Ser cristiano es que dependo de Cristo en mí, para que Cristo manifieste a través de mi vida su paciencia, para que Cristo manifieste a través de mi vida su humildad. Y podemos ir viendo que a medida que Él va tomando el control, a medida que Él va avanzando en nuestra vida, entonces se va manifestando más su esencia y la gente nos ve que vamos cambiando, ¿o no? Nos ve que somos distintos. Ahora, ¿somos distintos porque en nuestro esfuerzo somos mejores personas? No, somos distintos porque ahora Cristo está tomando el lugar en nuestra vida y está manifestando su naturaleza, y eso hace que se pueda ver gloria de Dios en nosotros. Entonces, no nos equivoquemos en cómo se vive la vida cristiana, porque Cristo no remienda las faltas de nadie. Yo he dicho en algún momento que la canción que es muy linda, al taller del maestro vengo, ¿es bonita o no es bonita? Al taller del maestro vengo, pues él me curará. Y eso usted se puede imaginar que me está colocando una curita aquí al mal genio. Le está colocando una curita aquí, ¿a qué era? A lo miserable. Le está colocando una curita aquí. Entonces, si el Señor nos cura, ¿con cuántas curas terminamos nosotros? Terminamos con un convento. Terminamos como un convento lleno de curas. ¿Sí o no? Si el Señor nos pone una curita aquí y otra, terminamos peor que un convento lleno de curas. ¿Cuántas cosas tendría que remendarnos? Y el Señor no remienda la vida del creyente. Él quiere manifestar su vida a través del creyente. Es la voluntad del Señor que sea su esencia la que se manifieste a través de cada uno de nosotros. Por eso decimos en oraciones equivocadas: Señor, dame fe.
Señor, dame fe. Note usted que cuando hacemos, como un ejemplo, una oración como esa, estamos pensando en la fe aparte de Cristo. Dígame si no. Es como si estuviéramos viendo a Cristo en un sentido, pero la fe aparte de Él. Ya hemos recibido la vida de Dios a través del Espíritu Santo que manifiesta a Cristo en nosotros. Pero nosotros estamos pidiendo fe todavía. El impaciente está pidiendo ¿qué? Dame paciencia. Ahora, con lo que ya les he compartido, dígame usted mismo, ¿es una oración correcta o incorrecta? Porque ¿sabe qué le dice el Señor? No, yo no vine a remendarlo a usted. Yo vine a darle una nueva vida. Y esa nueva vida se llama Cristo en usted. Esa nueva vida se llama Cristo en usted. Y la vida de Cristo no se recibe a pedazos, se recibe completa. Por eso nosotros deberíamos de ser las personas más transformadas de este planeta. Por eso usted y yo deberíamos de ser las personas que más glorificamos al Señor y debemos de serlo. ¿Por qué? Porque debe de ser natural que el Señor empiece a manifestarse. Una de las cosas, permítame, voy a contar un testimonio un poquito complicado, pero lo voy a contar. Si no hubiese sido así, cuando yo comencé la vida cristiana, dígame cuánto cuesta liberar a una persona del bazuco. Dígame los procesos. Yo he ayudado a fundaciones. En la congregación donde estábamos en San Bosco también teníamos fundación y trabajábamos con temas de drogadictos. Me cansé de ver muchos que llamábamos luego exdrogadictos, porque en el ambiente donde se estaba allí, toda la cosa y la disciplina y la enseñanza y todo, mejoraban. Pero no era sino que le dieran la puerta abierta para salir a hacer algo a la calle y volvían otra vez desbaratados del vicio. Yo estuve 5 años esclavo del bazuco. Y yo no viví procesos. Un día me rendí al Señor. Un día le dije al Señor, cámbiame y úsame. Y al otro día ya no fumaba bazuco. Al otro día sentí náuseas cuando olí un bazuco. ¿Quién hizo la obra? Juan Carlos Castaño. Oh, Juan Carlos, el dominio propio te ayudó. ¿Usted cree que eso depende de dominio propio? Y en 47 años nunca volví a caer en el problema del bazuco. No he vuelto a caer y vaya que no caeré. Eso está bien claro. ¿Quién corta esto? ¿Quién cambia una costumbre de ser una persona de la calle, creado en un ambiente de estación de gasolina, donde la mayoría de la gente que está en esos ambientes es gente pesada, desde los 11 años en ese ambiente, escuchando y viendo todo tipo de porquerías y aprendiendo el lenguaje que se habla en esos ambientes, y en la calle con los compañeros, con la gallada, haciendo chistes, haciendo bromas y tratando de toda la porquería que usted puede imaginarse, para que de un momento a otro así cambie el lenguaje obsceno por refrenar la lengua y por poder expresar palabras que glorifiquen al Señor. ¿Usted cree que eso es caso de disciplina? ¿Lo puedo lograr? La otra vez yo decía, usted para dejar de ser una persona, una persona para dejar de ser borracha no necesita ni ser cristiana. La meten en un proceso también y le enseñan a cómo dejar el trago. Hay procesos naturales para dejar de fumar, ¿o no? Desintoxican y hacen una cantidad de cosas y le enseñan a dejar de fumar. Pero otra vez, se está manifestando ahí la vida de Cristo, la vida humana. Y usted y yo estamos para manifestar la vida humana, la vida de Cristo. ¿A quién tenemos que darle la preeminencia? A Cristo. A Cristo debemos de darle la preeminencia en todo. ¿Sabe por qué nosotros, a pesar del andar cristiano de muchos años, no tenemos victoria?
Porque todavía estamos confiando en nosotros mismos. Todavía estamos confiando en nuestras fuerzas. Hay un tema muy importante que es ser tratado por todos. Cada cristiano debería leer este libro que voy a nombrar, que es Temperamentos transformados por el Espíritu Santo. Ese es un libro que debe de leer todo cristiano. Y yo lo recomiendo a ojo tapado, como se dice. ¿Por qué? Lo escribe un pastor, o mejor un psicólogo. Bueno, yo no sé qué fue primero, si pastor o psicólogo, una de las dos. En todo caso es un pastor psicólogo. Pero ese hombre, siendo que estudió la conducta humana y pudo discernir el tema de los temperamentos, la diferencia, las cosas buenas que traemos con el temperamento y las cosas no tan buenas, que inclusive muy malas, que traemos con el temperamento, y nos hace conscientes de una serie de debilidades, también como muchas virtudes que están en el ser humano, porque ningún temperamento es peor que el otro. Todo temperamento tiene cosas muy lindas, pero tiene cosas muy terribles también. Lo lindo es que después de que nos hace conscientes de las características, humanamente hablando, ¿a dónde nos lleva? A la solución. Enseña al creyente a depender del Espíritu Santo. Y el que multiplica la vida de Cristo en nosotros es el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros ya no estamos dependiendo de métodos externos, sino que yo se lo recomiendo, está en PDF, usted busca en San Google. Bueno, Dora lo tiene y Dora lo puede compartir a Taller de Vida. Lo va a tener todo el mundo y gratis. No es tan grande, es un librito de 100 y pico de páginas, apenas pequeño. Usted no tiene que leerlo con afán. Tiene 20 años para que lo lea. No, pero si quiere cambiar rápido, tiene que leerlo rapidito. Si quiere cambios que se noten, hágalo rapidito. Inclusive, él escribe un libro para parejas que es, yo digo que debe de ser también la otra Biblia que debe de tener toda pareja, que se llama Te amo, pero ¿por qué somos tan diferentes? Enfrentando las muchas dificultades que enfrenta una pareja por el temperamento. Y el temperamento forma parte de otra cosa que se llama el carácter. El carácter no es el temperamento, sino que el temperamento forma parte del carácter. Porque el carácter en cada uno de nosotros está conformado por el temperamento que nacemos con él. Eso se hereda o no se escoge, se hereda. Pero aparte de eso viene la educación. ¿Cómo nos educaron en la casa? Luego viene la educación que usted recibió en la escuela, en el colegio, lo que le enseñaron. La educación de sus amiguitos o amigotes. Y cada uno fue aportando hasta que usted termina siendo lo que es hoy en día. Y le muestra a cada una de estas cosas lo que vamos tomando, nuestro historial. Aún, cómo nuestro carácter es afectado por la salud inclusive. Cómo el estado de salud puede afectar el comportamiento de una persona también. Pero lo lindo de esto es la solución. ¿En quién está? En Cristo. Cristo obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no vemos tantos cambios? ¿Y por qué tenemos tantas derrotas? Porque todavía tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Porque el mundo nos ha enseñado a confiar en nosotros mismos. Porque las escuelas que mueven este mundo le enseñan es que usted tiene que tener el dominio de su vida para que usted haga lo que a usted le parece. Y resulta que la Biblia no enseña así. La Biblia dice que usted no debe tener el dominio de su vida, sino que el dominio de su vida entregárselo ¿a quién? Para que Él se manifieste a través de usted. Y como nosotros tenemos tanta confianza en nosotros mismos, no vemos a Cristo manifestarse. Mire conmigo lo que dice en 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. ¿Quién lo lee? Póngale cuidado lo que Él me ha dicho. ¿Él me ha dicho a quién?
Cambia ese primer pedacito y diga, Él me está diciendo. Amén. Ahí suena en pasado. Él me ha, tiempo pasado. Aquí es, Él me está. Porque nos está hablando hoy o no nos está hablando. Es la palabra de Dios que estamos abriendo hoy, entonces nos está hablando hoy. Dice, Él me ha dicho, bástate ¿qué? Ahora, bástate mi gracia, muchos lo toman para justificar todo tipo de malas conductas. No, la gracia del Señor cubre todo. Ojo que así no es, porque mire el resto del versículo. Bástate mi gracia, porque ¿qué? Mi poder, ¿qué hace? Se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice algo que hay que tomarlo con pinza también, no hay que malinterpretarlo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en ¿qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si el Señor se perfecciona en mis debilidades, entonces lo que yo tengo que hacer es reconocer mi debilidad y reconocer mi incapacidad de producir vida de Dios por mi propia fuerza. Yo no puedo producir vida de Dios. En eso soy absolutamente débil, igual usted. Nadie está capacitado para producir vida de Dios. La vida de Dios en nosotros es la vida de Cristo que se manifiesta por el Espíritu Santo. Y como dicen por ahí, y pare de contar. Entonces, ¿por qué no tenemos victoria continuamente? ¿Por qué no vivimos más en santidad continuamente? Porque no estamos reconociendo nuestras debilidades, porque creemos que si hacemos otro esfuercito vamos a superarlo, porque creemos que si nos congregamos más vamos a superarlo, que si leemos más, que si oramos más, que si vamos más a Biblia vamos a superarlo, y entonces estamos confiando en recursos externos de Cristo. Venga a la vigilia, vengamos a la vigilia porque va a venir esta vigilia. Vengamos al ayuno, amén. Con los ojos puestos en ¿quién? ¿Quién se glorifica en su debilidad? Ahora, ¿reconoce usted que es débil? ¿Pero reconoce que usted puede cambiar? Usted no puede cambiar. ¿Reconoce que puede cambiar? Porque si vuelve y dice que sí, estamos en la olla, hermano, vuelvo y comienzo. Si me dice que sí puede cambiar, bueno, sí podemos cambiar, como decíamos ahora, conductas a través de la educación, de la formación humanista podemos cambiarla. Más bien, ¿puede usted producir la paciencia de Cristo por su propia cuenta? ¿Puede usted producir la humildad de Cristo? ¿Puede usted producir la mansedumbre de Cristo? No podemos. Cuando se habla de glorificar a Dios, cuando se habla de vivir para la gloria de Dios, somos absolutamente ¿qué? Débiles. Y no es cualquier debilidad, es una debilidad al punto de muerte, de no poder producir ni la más mínima partícula de vida de Dios en nosotros. Por lo tanto, mientras que confiemos en nosotros, mientras que creamos que si moldeamos nuestra conducta con métodos humanos vamos a glorificar a Dios, no estaremos dependiendo de Cristo, estaremos dependiendo de los métodos externos. Y no se olvide, mi hermano, mi hermana, que cuando el cristiano sea llamado a cuentas, no para ser salvo porque ya es salvo, cuando el cristiano sea llamado a cuenta para galardones y premios celestiales, a cada uno se le va a juzgar según sus obras, dice la Escritura. Y entonces nos advierte que desde ahora, antes de que llegue ese tiempo, aquí y ahora, debemos de tener mucho cuidado con qué edificamos la obra de Dios. ¿La edificamos con madera? ¿Cosas vanas? ¿La edificamos con hojarasca? Ustedes saben cómo es la hojarasca, ¿cierto? La hoja que cae y se seca, hojarasca. ¿Qué pasa cuando la madera seca y la hojarasca se ponen frente a la candela?
Eso es un solo fogonazo. Entonces, si nuestra edificación está fundamentada en el humanismo, está apoyándose en madera y en hojarasca, que cuando sea probada por el fuego, ¿qué va a pasar? Salvo por gracia, pero va a perder los galardones porque no va a tener ninguna premiación por obras. Porque las obras que el Padre aprueba, grábese esto en su corazón, las obras que el Padre aprueba son las que Cristo hace a través de su vida. ¿Me estoy haciendo entender? Las obras que el Padre aprueba son las que Él, Jesucristo, hace a través de su vida. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra dependencia de Cristo? ¿Cómo tiene que ser nuestra dependencia de Cristo entonces? ¿Cuál es la oración más poderosa delante de Dios? No ore diciéndole: Señor, dame de tu santidad, Señor, dame de tu amor, Señor, dame de tu paciencia. No ore así. ¿Cuántos tienen claro que usted está unido a Cristo por el Espíritu Santo? Para ustedes nomás, los demás no. Para ustedes nomás, que levantaron la mano. Si Cristo está en nosotros, unido a nuestro espíritu, ¿acaso el fruto del Espíritu no está en nosotros? ¿Acaso la santidad de Cristo no está en nosotros? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Manifestar a Cristo. Para morir, la experiencia solo nos la permite Cristo. Porque nosotros no morimos por nosotros mismos. Morir, bueno, perdone que tome esa frase ya que muy clave que la expresó. Morir no es un crucificarse de usted mismo. Morir es verse crucificado juntamente con Cristo. Amén. Y si no, vamos a Gálatas 2:20. Vamos a Gálatas 2:20 y rapidito, ya que metió la cucharadita ahí bien chévere. Y mire la frase con la que comienza, hasta la coma. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y usted dice, la Biblia es muy rara para entenderla. Yo estoy aquí sentado y la Biblia dice que yo estoy crucificado. La Biblia es un enredo, ¿sí o no? No. Lo único que hay que hacer es entender el texto. Usted se reconoce que por la voluntad del Padre usted está en Cristo. Yo ya les expliqué eso, ¿cierto? Estar en Cristo es que desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya estaba establecido como nuestro representante delante del Señor. Y Él, como nuestro representante, fue a la cruz por nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo no fui a esa cruz, literalmente hablando yo sí fui a la cruz porque yo estoy representado por Cristo. Amén. Solamente puede decir, con Cristo estoy, y ese estoy está conjugado en un verbo que se llama presente continuo. Es decir, yo vengo de estar crucificado con Cristo, ¿desde cuándo? Ya estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Se cumplió cuando Cristo vino a la tierra y Él fue levantado a la cruz. Yo estaba siendo levantado con Cristo en esa cruz. ¿Amén o no amén? Entonces, ahora yo puedo decir, con Cristo vengo crucificado. ¿Con Cristo qué? Estoy crucificado. ¿Y mañana qué va a pasar? Con Cristo estaré juntamente crucificado. Es un verbo en tiempo continuo que nos habla de haber estado en un momento dado y de ahí continuar. Entonces Pablo no se fue a otro monte Gólgota. Pablo no llegó y dijo, a ver, ¿quién me clava aquí en este palo? Pablo no hizo eso. Pablo lo que entendió por el Espíritu Santo es que un día con Cristo fue. Y desde ese día que él entendió eso, dijo, con Cristo yo fui crucificado.
Con Cristo yo permanezco crucificado. Con Cristo estaré crucificado el día de mañana. Por eso este texto se aplica para todos los días. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Entonces, la crucifixión la obra usted. Si así fuera, estaríamos esperando otra celebración de Semana Santa para que busquemos un palo y le crucemos otro palo y nos suban allí y nos claven. O estaríamos esperando subirnos de rodillas hasta Cristo Rey o las Tres Cruces para ir a lamerle los pies allá a esa estatua, viéndonos. No, nada de eso. Porque usted no se crucifica a usted mismo. La clave es verse crucificado con Cristo. Y cuando el Espíritu revela esto en nosotros, entonces entendemos que hemos muerto con Cristo. Amén. Muy raro lo que estoy diciendo, ¿o está entendible? ¿Comprensible? Está en el texto. Solo que se los estoy explicando un poquito porque algunas cosas a veces. Entonces con Cristo estoy. Con Cristo fui, con Cristo estoy y con Cristo permaneceré crucificado. Y la experiencia de la cruz es la que le da muerte a lo que hay que matar en nosotros. Es una obra perfecta ya hecha por el Señor. Pero a medida que usted va recibiendo revelación, esa obra se va cumpliendo en usted. Por la gracia de Dios y por su misericordia, Él no nos va a transformar de la noche a la mañana. Es algo que progresivo. La obra del Señor ya fue hecha perfectamente completica. Pero para nosotros, el Señor nos va revelando, nos va mostrando, nosotros vamos recibiendo la enseñanza, la vamos encarnando y nos vamos apropiando de estas verdades. Y entonces podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ya que cuando se puede decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es porque Pablo entendió que Cristo tenía la preeminencia en su vida. ¿Dónde se ve Él? ¿Dónde se ve Él? En Cristo. ¿Y cómo? Él se ve crucificado. Pero a la vez entiende, yo tengo naturaleza divina, Cristo está en mí por el Espíritu Santo. Entonces Él dice, yo me veo crucificado, pero ahora también Cristo ¿qué? Vive en mí. Y luego sigue diciendo, y lo que ahora vivo, ¿cómo lo vive? Ahora, note lo que dice, que también es muy importante esa partecita allí. Lo vivo, ¿en cuál fe? Le subrayo, ¿en su fe o en cuál fe? ¿La fe de quién? ¿Cuál es la fe que opera en usted para transformarle la vida? ¿Su fe o la fe de Cristo? ¿Me estoy haciendo entender? Parte del fruto del Espíritu Santo es la fe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La fe es parte del fruto del Espíritu. Entonces yo pregunto, ¿tenemos ya fe o no tenemos ya fe? Y no es su fe, es la fe de Cristo. Para poder llegar a vivir en la confianza, no dependa de su propia fe. No confíe en usted en nada. No confiemos en nosotros mismos en nada. Para poder tener fe necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando ya somos revelados y somos redarguidos de pecado y nos rendimos, el Espíritu de Dios trae la vida de Cristo a nosotros y ya es la fe de Cristo la que empieza a operar en nuestra vida. Y entonces en el día a día estamos necesitando continuamente decirle al Señor, obra tu fe a través de mí. Porque la fe de Cristo
La fe que opera, cuando opera en nosotros, es la fe que lo sostuvo a Él en esta tierra, cuando Él vivió en esta tierra, en esa humanidad, y cuando tuvo que enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar, pero nunca dejó de confiar en su Padre Celestial. Su fe y la fe mía es variable, ¿o no? La fe suya y la fe mía varía, dependiendo muchas veces de la circunstancia. Pero cuando la fe de Cristo está operando en nosotros, vienen las crisis y uno siente la fortaleza interior fluyendo. Vienen los problemas y uno siente la confianza que emana. Y puede estar tirado en una cama y puede estarla pasando bien maluco en esa cama, pero está fortalecido por dentro, confiado en el Señor. ¿De dónde emana esa fe si usted está desbaratado ahí en esa cama? Como me dijeron, pastor desbaratado porque está todo enfermo. No me olvida. Mentira, lo que hice fue reírme porque estaba medio, sí estaba desbaratado. Pero bendito el Señor que me sostenía ahí amarradito y me volvió a armar de nuevo. ¿Cuál es la oración más poderosa que tenemos que hacer? ¿Cuál es la oración más poderosa? La oración más clave, que aplica para todas las áreas que debemos hacer. Señor, dame fe. O Señor, obra a través de mí. Señor Jesús, obra a través de mí. ¿Cuál es su mayor debilidad? Reconózcala y no pelee contra eso. Arrodíllese y dígale: Cristo. Dos cosas que podemos orar ampliando un poquito esta oración. Llévame a la experiencia de la cruz. Esa es una oración muy clave. Señor, llévame a la experiencia de la cruz. Porque la experiencia de la cruz es muerte. Y es donde se aplica la muerte a todas esas áreas de nuestra vida que no agradan al Señor. Y por eso mismo, de que se nos aplica la muerte, es que usted no puede confiar en usted mismo. Porque la sentencia de Dios para usted y para mí fue la muerte. ¿Y sabe por qué Cristo, por qué el Padre decretó que la sentencia para usted y para mí fuera la muerte? Porque somos incorregibles. Claro que si usted le quita la I, queda corregible, ¿no? Según dicen por ahí. Con solo quitarle la I, usted queda corregible. Usted es incorregible así le quite la I, hermano. El Señor no tiene esperanza en cambiarnos, en mejorarnos. El Señor no tiene esperanza en colocarnos curitas y hacernos lámina y pintura. Ni siquiera carrocería y motor. El Señor no tiene nada de esperanza. ¿Sabe qué hace? La cruz. Alguien una vez decía que se presentaron frente a un juez dos personas que han cometido prácticamente el mismo delito. Y el juez sentenció para uno, dijo: usted 10 años de prisión. Y a usted le aplico la sentencia de muerte, crucifixión. Lo mato, que lo maten. Y al que sentenciaron a la muerte dijo: pero ¿por qué si cometimos prácticamente el mismo delito, a él le da 10 años, pero a mí me da la pena de muerte? Y dijo: porque con él yo creo que lo podemos mejorar, pero a usted no lo podemos cambiar. Entonces, ¿a qué lo sentenció? A la pena de muerte. ¿Usted qué fue sentenciado? ¿A la mejora o a la pena de muerte? Entonces, ¿tiene esperanza de ser corregible? No, pero seguimos creyendo que podemos. La vida cristiana no se vive con esfuerzos humanos. La vida cristiana no es el resultado de sus mejoras humanas. La vida cristiana es el resultado de reconocernos muertos con Cristo permanentemente.
tener la experiencia de la muerte, cuando el Señor realmente le aplica para matar aquello que está en nosotros que no le agrada al Señor y se manifiesta la vida de Cristo. Entonces ¿qué es la victoria? ¿La victoria es algo que usted obtiene o la victoria es Cristo en usted? La victoria no es una cosa, la victoria es una persona. Amén. La victoria no es una cosa, la victoria es una persona y es la persona de Cristo. Si usted mira conmigo Primera de Corintios 1:30, en Primera de Corintios 1:30, ese versículo es un texto maravilloso. Otro texto que resume el Evangelio. Mas por Él, ¿quién? Dios Padre. ¿Estáis vosotros en Cristo Jesús? El cual, es decir, Cristo, ha sido hecho por Dios sabiduría. Ahora, ¿por qué sabiduría? Porque Cristo para ustedes justificación, santificación y redención. Primero, nosotros somos justificados para salvación por Jesucristo. En este presente somos santificados en Cristo. Por eso somos declarados santos y Dios en su palabra nos llama santos. En el futuro seremos redimidos literalmente cuando el Señor nos levante de la tumba o nos levante con este cuerpo y lo transforme en un cuerpo celestial, como dice la Escritura, que seremos transformados de cuerpo animal a cuerpo celestial, cuerpo de muerte a cuerpo glorioso. Cuando eso suceda, entonces viviremos plenamente la redención. Todo lo tenemos en ¿quién? ¿Qué ha hecho usted para eso? Pero ¿por qué Cristo ha sido hecho para usted esto? Porque ha sido establecido por el Padre y lo único que está demandando es que confiemos en Él. No podemos confiar en nada en nosotros para ser salvos. ¿Lo hemos aprendido o no lo hemos aprendido? No hay nada que hagamos para poder ser salvos. Lo recibimos como un regalo. No podemos santificarnos a nosotros mismos, porque ya hemos hablado de todas estas debilidades, estas incapacidades. Entonces tenemos que aceptar la santidad que nos aplica el Padre a través de Cristo. No podemos transformar este cuerpo pecaminoso y de muerte a un cuerpo glorioso, pero el Padre lo hace para nosotros a través de Cristo. Todo lo recibimos y todo lo tenemos ¿en quién? Cristo. Cristo. Cristo en todo. Otro texto dice que Jesucristo es la única esperanza de gloria que tenemos nosotros. La única esperanza de que la gloria de Dios se manifieste en usted y en mí es Cristo en nosotros. Hay tres cosas que debemos hacer para resumir y terminar. Y la primera de ellas es: no confiemos en nosotros mismos. Solo confía en Cristo. Amén. No confiemos en nosotros mismos, solo confía en Cristo. Lo más que podemos hacer nosotros, que es un llamado que nos hace el Señor, es a consagrarnos completamente para hacer su voluntad. Yo me consagro para hacer su voluntad, no pensando en que yo la voy a hacer. Me consagro para que Cristo la haga a través de mí. Entonces, yo me consagro. La palabra nos dice en Romanos 6:12 por allá: presentaos vosotros mismos a Dios. Ese presentarse es venir delante de Dios para hacer la voluntad de Él. Nos consagramos para hacer la voluntad de Él. No, el 10 no, el 12 que dije, si es que le pegué donde es, porque puede ser el 13. No, ese no es. 6:12, del 6 al 14 lo encuentra, pero no lo busquemos.
No lo busquemos ahora porque nos va el tiempo ahí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Consagrarnos. ¿Y qué es lo tercero que debemos hacer? Pedirle a Él que su fe opere en nosotros. Que su fe opere en mí. Que su fe opere en usted. Dice la Biblia en Hebreos que Él es el autor y consumador ¿de qué? Oh, Él es el autor. El primero que confía en el Padre desde antes de la fundación del mundo fue el Hijo. Y el que llevó la obra del Padre a la consumación total, confiando en el Padre, fue Jesucristo. ¿Estamos viendo eso? No existía nada todavía y ya el Padre, ya el Hijo estaba confiando en la obra que iba a hacer, porque iba a ser sostenido por el Padre Celestial. Y cuando Él vino a esta tierra, Él tomó humanidad a través de la Virgen María. Tomó humanidad y Él vivió humanamente. Y sabemos que Él fue perfecto Dios y perfecto hombre. Amén. Pero en el día de hoy, la humanidad a través de la cual se expresa Jesucristo es usted y yo. Esta es la humanidad a través de la cual Él quiere seguirse expresando. Entonces confiamos en Él y le pedimos que su fe opere en nosotros, para que cada vez y una vez y otra vez que se presenten las situaciones, estemos acudiendo a Él. La Biblia dice, orad sin cesar. Bueno, sin cesar. Orad sin cesar. Oiga, y cuando uno es consciente que necesita de Cristo en todo, ¿cómo se la pasa? Orándole todo el tiempo, a toda hora, porque todo el tiempo lo necesitamos, operando en nosotros. Amén. Entonces, orad sin cesar. Coloquémonos en pie, mis hermanos. Dentro de todas las cosas que dijo Juan Pablo hace rato que estuvo aquí, es que la naturaleza de Dios es ser bueno. Y si no vemos la bondad de Dios en todo esto, estamos ciegos. Él sabía cómo éramos. Y a pesar de que no puso su esperanza en nosotros, para nada, más bien diseñó un plan perfecto. No los voy a remendar, no los voy a llenar de curitas. Les voy a dar una vida nueva y les voy a dar la vida de mi hijo. Les voy a dar a mi hijo. Cierre sus ojitos, mi hermano. Les voy a dar a mi hijo. Y por eso el cristiano no solamente confía en el Cristo de la cruz, por medio del cual tenemos salvación, sino que el cristiano confía en el Cristo hecho espíritu que da vida, que ahora mora en nosotros y nos trae la vida de Dios, para que a pesar de ser vasijas de barro, a pesar de ser vasijas humanamente averiadas, podamos ser portadores de esa gloria celestial. Oh Señor, decirte gracias es una expresión demasiado corta. Rendirte nuestra vida es mucho mejor. Y poder decirte, Señor, perdónanos por entender mal la vida cristiana. Inclusive perdónanos por
a los que somos profesores, maestros, predicadores, que no hemos enseñado una vida cristiana verdadera, sino que hemos envuelto a las iglesias entre un cristianismo y un humanismo, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos tergiversado tu verdad, siendo que tu verdad se presenta con claridad en las Escrituras. Y dígale usted también de manera personal: perdóname, Señor, por seguir confiando en mí. Perdóname, Señor, por creer que todavía puedo hacer cosas buenas para ti con esta humanidad, esta naturaleza humana que todavía no ha sido redimida, Señor. A pesar de ser tu hijo y gozar de esa vida tuya en mi espíritu, todavía esta humanidad está en pie. Y yo quiero agradarte a ti con estas fuerzas, perdóname. Pero no solamente te pido que me perdones, sino que te pido que tu verdad y tu revelación se anclen en mí, para cada vez, en cada momento y en toda circunstancia, poder orar de la manera como tú esperas que yo ore. No que me des lo que ya me diste a través de Jesús, sino que Cristo tome el control, que Cristo sea el que se exprese a través de mi vida y que tú seas glorificado en mí, para que asimismo el Padre sea glorificado en el Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor, mis hermanos.